Que el Dios Todopoderoso te bendiga en esta hora. Estaremos en este momento tratando el tema cómo ser libre. Así que si tienes problemas con el reino de las tinieblas, si tienes problemas de ataduras, maldiciones generacionales, si tienes guerra, estás atado, necesitas liberación, estás en el lugar correcto, porque estaremos tratando temas de cómo podemos ser libres y tener una vida completamente en victoria. Estaremos tratando el tema cómo ser libre. Y quiero que tomes notas en este momento porque esto puede bendecir tu vida. Vamos a entrar para lo profundo, pero voy a comenzar con lo básico. Para ser libre, lo primero, el paso número 1 es recibir a Cristo como tu Salvador. Juan 8:36 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Nadie puede ser libre si el Hijo no lo liberta. Hay amigos que llaman y dicen: yo quiero ser libre de demonios, yo quiero ser libre de depresión, yo quiero ser libre de ataduras, de maldición, yo quiero ser libre de brujería. Pero hay un problema, y es que el único que liberta es Jesucristo. Nosotros no podemos hacer nada para libertar a una persona que no quiere recibir a Cristo, porque si alguien ora por ti hoy por liberación y mañana te vas por ahí y sigues viviendo la misma vida que tenías, los demonios que acaban de salir simplemente van a entrar de nuevo a tu vida, porque desalojaste la casa, los echaron fuera, pero la casa se quedó vacía. Y si la casa se queda vacía, si no dejas a Jesús en tu corazón, entonces los espíritus que te ataban van a regresar y con mayor refuerzo para no volver a ser echados fuera. Así que el primer paso es recibir a Cristo. Y ahí pasamos a un segundo paso, que es orar y ayunar para no caer en tentación. La palabra de Dios dice en Mateo 26:41: orad y ayunad para que no entréis en tentación. Y esto quiero que lo tengas pendiente. Y usted dirá: ¿y cuál es lo importante de no caer en tentación? La situación es que una vez que venimos a Cristo y Él nos sella con su Espíritu Santo y se declara la palabra de libertad sobre nosotros, debemos mantenernos alejados de la práctica del pecado, porque el pecado es una puerta que nos va a mantener esclavizados al reino de las tinieblas. Por eso inmediatamente te entregaste al Señor, debes comenzar a orar y debes comenzar a ayunar para no caer en tentación. El reino de las tinieblas va a traer sus ofertas, sus tentaciones, porque quiere volver a esclavizarte, quiere volver a suyugarte, y él te suyuga y te esclaviza a través del pecado. Así que el segundo paso es orar y ayunar para no entrar en tentación, porque si oramos por una persona que recibió a Cristo, esa persona se entrega a Cristo, se le declara la palabra, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, y esa persona sale del lugar donde se entregó al Señor y se va a practicar pecado, se va para un prostíbulo, se va a beber, se va a mentir, pues en vano se oró por él y en vano se le echaron fuera los espíritus inmundos, porque ya lo estaban esperando a la esquina y van a volver a habitar su casa. Así que inmediatamente recibiste a Cristo, hay que preguntarle a tus líderes, a tus pastores, a tu mentor: ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo ayunar? Porque yo quiero permanecer firme y no caer en pecado. Y el tercer paso, y uno de los pasos muy importantes, es cerrar las puertas. Porque una vez que recibimos a Cristo, comenzamos a ayunar para mantenernos lejos de las prácticas de pecado. Debemos cerrar las puertas. ¿Cuáles son esas puertas? El odio, el rencor, la falta de perdón, el celo, la envidia, la crítica, la calumnia, todo lo que son prácticas en nuestro carácter que nos alejan del carácter de Cristo. Hay que comenzar a cerrar esa puerta. Hemos orado por personas que van a la iglesia, oramos por ellos, los demonios lo dejan y al otro día regresan endemoniados a la iglesia, y tú te preguntas: ¿y qué fue lo que pasó? Y cuando averiguas te das cuenta que la persona explotó en una ira, se descontroló y de repente sintió que algo se le subió y perdió la cabeza, porque la ira es una puerta para los demonios.
Dios. Así que inmediatamente te conviertes, comienza a orar para que las puertas sean cerradas. El celo, el pleito, la contienda, el odio, debes perdonar. Y a veces es difícil, porque hay veces que tenemos situaciones donde se nos hace difícil perdonar un abuso, una violación, un daño grave emocional, pero ahí es donde la oración y el ayuno va a venir en tu auxilio para que Dios te dé la fortaleza de ser libre de ese pasado y poder perdonar. Quiero decirte esto. Cuando yo me convertí, yo hice una evaluación. La palabra de Dios es un espejo. Y yo recuerdo que tomé un cuaderno para hacerme un autoanálisis a la luz de la palabra. De qué cosas yo tenía que la palabra de Dios decía que yo debía tener como cristiana en mi vida y qué cosas no tenía. Cuando hice la lista, yo llegué a una conclusión. Paciencia, yo me evalué de una manera honesta. Porque hay personas que dicen, no, yo no soy tan iracunda, yo no soy tan celosa. Lo que pasa es que alucino a veces. No. Cuando se trata de hacernos una evaluación para verificar cuál es la puerta que está abierta, porque si vinimos a Cristo, si estamos buscando del Señor y los demonios siguen entrando y siguen entrando, hay que identificar qué puerta en mi vida está abierta, que está permitiendo que el reino de las tinieblas, que no puede entrar sin permiso a mi casa cuando ya yo tengo a Cristo en mi corazón, esté entrando sin problema. El enemigo necesita permiso. Nosotros cuando venimos a Cristo somos propiedad privada del Señor. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En otra palabra, él ha pedido un permiso, porque tú no entras a una propiedad ajena sin permiso. Entonces, si después que viniste a Cristo te das cuenta que el enemigo está entrando, como decimos acá en República Dominicana, como perro por su casa, hay que averiguar cuál es la puerta que yo tengo abierta que está permitiendo que él entre donde no debe entrar. Entonces comenzamos a cerrar la puerta. Yo comencé a evaluar paciencia cero. Era celosa hasta la saciedad. Era una persona muy rencorosa, muy rencorosa. Si usted me hacía algo en una vez, solo bastaba una vez. Y eso era hasta la muerte. Yo tenía un lema cuando estaba en el mundo y era que yo decía, yo no soy Dios para perdonar. El que me hizo algo a mí, que lo perdone Dios. Pero era una forma de yo decir, yo no perdono. Y te voy a decir esto porque a veces te va a dar dificultad. Hay cosas que, hay puertas que vas a tener que arreguindarte de ellas y agarrarte de Dios y decir, te cierras porque te cierras. Porque yo voy a vivir una vida de victoria. Y recuerdo que comencé un ayuno muy largo. Comencé a trabajar. Créame algo, oiga, tomé medidas extremas y esto le va a parecer loco. Era una persona que peleaba mucho, yo peleaba mucho. Me daba una rabia que me agarraba por el cabello y me estrellaba contra la pared. Y yo recuerdo que agarraba un paño y me lo entraba en la boca y lo mordía. Y me decía, cállate Beatriz, cállate, es que tienes que aprender a tener paciencia. Es que tienes que aprender a callar, esa puerta hay que cerrarla. Y recuerdo que arranqué un ayuno y era, Señor, rómpeme. Cámbiame, porque cuando yo terminé la evaluación, que en todo yo tenía 0, paciencia 0, celosa 100, problemática, peleonera 100, era una persona con problema de carácter, no podía perdonar, era que no podía. Y cuando yo terminé con mi evaluación le dije al Señor, mira lo que vamos a hacer. Yo creía que yo te iba a decir a ti, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, rómpeme. Lo único que te puedo decir es rómpeme y hazme de nuevo porque no tengo nada que sirva. No tengo nada que sirva. Estoy rota por todos lados, estoy desbaratada por todos lados. Mi carácter es un caos por todos lados. Y le dije a Dios, tengo tantas puertas abiertas que es mejor que me rompas y me hagas de nuevo, porque si te pones a cerrar por ti, yo no vamos a acabar. Entonces le dije a Dios, rómpeme, era mi oración, rómpeme, hazme de nuevo, hazme de nuevo. Comencé un ayuno y una de las cosas que más dificultad me dio fue perdonar. Dios me había perdonado y yo sabía que yo tenía que perdonar. El Señor me dijo, tienes que tener un corazón perdonador. Mire, y arranqué ese ayuno. Cuando iba por el día número 30 hasta las 6 para ir a pedirle perdón a mi abuela, no podía. Y a mi mamá no podía. Y le decía, no, todavía me falta más ayuno. Y seguía ayunando. A los 40 días de ayuno hasta las 6 y oración, recibí el valor. Y oiga, ¿por qué yo, como lo digo y lo voy a decir así, odiaba o aborrecía a mi abuela? Cuando yo tenía 4 años de edad, mi mamá fue a visitar a mi abuela.
ella nos había dado comida antes de salir, pero los muchachos son mañosos, como decimos aquí, o antojados. Y abuela dice: Marta, hay comida en la estufa, dale a tus hijos. Y mi mamá dijo: no, ya ellos comieron. Y yo dije: no, mami, yo quiero comer. Y mi abuela me llama para la cocina. Cuando voy a la cocina, ella me mira y me clavó los ojos y me dijo: mañosa, tú no comiste en tu casa. Y ella me pasó la comida, pero yo no me la comí. Me agarré de las piernas de mami y le dije: no vuelvo más a la casa de abuela. No quiero abuela, le dije. Luego mi mamá intentaba llevarme donde abuela y yo me agarraba de la mesa, pataleaba, me revolcaba de pequeña. No, abuela, no, abuela, no, abuela, no. Y yo tenía ese rencor ahí. Pasó el tiempo y yo no había vuelto a ir a ver a mi abuela. Yo decía que si se moría yo no iba a ir a verla. Porque yo la aborrecía, porque ella me hizo eso. Oiga, una tontería, algo, pero lo guardé y eso creció tanto dentro de mí que era como una muralla. Y yo recuerdo que cuando me convertí a los 16 años, que fue cuando comencé el proceso de ayuno para poder ir a perdonarla, que me aparecí a su casa, le dije: abuela, yo soy la hija de su hija fulana y yo vine a pedirle perdón. Ella no me conocía. Ella me dijo: ¿de quién tú eres hija? No me conocía. ¿Y por qué yo tengo que perdonarte? Me dice: si no te conozco. Yo le dije: yo vine aquí cuando yo tenía 4 años y usted hizo un moro de habichuela negra que todavía lo recuerdo con pollo guisado y usted me dijo mañosa, y eso yo lo guardé en mi corazón y hasta hoy que me convertí, créame que me costó venir a pedirle perdón. Oiga, qué tremendo. Pero fui libre. Le pedí perdón, llamé a todo el que yo podía o pude haber tenido algún conflicto y créame que la lista era larga, porque yo, si no tenía un conflicto con alguien, lo buscaba para tener problemas. Entonces pude perdonar y cerré esa puerta porque Dios me había dicho: si yo te hago libre, alguien ora por ti, los demonios salen, y tú con ese rencor en el corazón, ellos van a entrar, al minuto van a entrar. No vas a poder tener una vida de victoria con todas esas puertas abiertas. Y vamos a entrar profundo en lo que es liberación y lo que es guerra espiritual en los próximos videos que vienen, la continuidad de este tema. Pero no podemos entrar en guerra espiritual con un enemigo dentro. Tú no puedes ir a hacerle guerra a Satanás con odio en tu corazón. Tú no puedes hacerle guerra al reino de las tinieblas si tú tienes celo, contiendas, pleitos, críticas. No puedes, con esa puerta no puedes, te van a derrotar. Lo primero es cerrar las puertas. Los ejércitos, cuando eran invadidos o sitiados, aseguraban las puertas de la ciudad, porque por las puertas de la ciudad es que el enemigo iba a entrar. Entonces, el tercer paso que estamos tratando en ese tema es cerrar las puertas. Y yo quiero que tú ubiques cuál es la puerta que hay abierta en ti, en tu vida, como yo las ubiqué en ese día. ¿Cuál es la puerta? ¿Qué está pasando? ¿Qué está permitiendo que Satanás entre a destruirme, habiendo yo recibido a Cristo, teniendo yo a Jesús conmigo? ¿Qué está pasando? Porque el reino de los cielos y el reino de las tinieblas funcionan con un orden. No es cierto que el enemigo viene y destruye todo lo que es de Dios. Eso es mentira. Si él entró, una puerta encontró abierta. Si él entró, tenía derecho legal para entrar, dado por Dios. Porque que Dios es justo. Y si usted y yo tenemos odio en el corazón, donde la palabra de Dios dice que no debemos odiar y que Dios es amor, y yo tengo odio y el odio le pertenece a Satanás, Dios no le va a quitar el derecho a Satanás sobre mí. ¿Por qué no se lo puede quitar? Porque Dios es justo, hasta con sus enemigos. Entonces yo no puedo tener nada de él en mí. Yo no puedo tener nada del reino de las tinieblas dentro de mí, porque eso le va a dar derecho y acceso de venir a destruir. No porque Dios no me quiera proteger, no porque Dios no me pueda libertar, no porque Dios no quiera guardarme, sino porque yo tengo cosas que le pertenecen a él. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Efesios 4:21: si en verdad habéis oído y habéis aprendido de él, refiriéndose de Jesús, y habéis sido por él enseñados. Y dice el versículo 31 de Efesios 4, que quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
O sea, la palabra está diciendo, si de verdad escuchaste a Jesús, si de verdad te entregaste a Él, si de verdad tú fuiste por Él enseñado, saca de ti esto. Saca la gritería. Y cuando hablo de gritería, no es que usted no clame, que vocee, no. Cuando hablo de gritería, esa gente que vocea, que pelea, que maldice al prójimo. Escuche esta palabra. La Biblia dice: ninguna palabra de maldición puede salir de nuestra boca, porque fuimos llamados para heredar bendición. Y cuando hablo de maldición, estoy hablando de que hablando mal de los demás, criticando al otro, dañando al hermano. Esas son puertas que no te van a permitir una vida de victoria. Y es que Dios quiere protegerte, Dios quiere rodearte, Dios quiere ponerte un cerco de ángeles alrededor, y créeme que la vida en Dios así es victoriosa. Wow, yo me emociono. Yo le decía a mi esposo: mi amor, es increíble la vida en el Señor cuando Dios puede protegerte. Tú vas a la Escritura y te das cuenta que dice la palabra de Dios que Dios rodeaba a Job. Todo lo que tenía estaba guardado. El enemigo no estaba de su cuenta, no entraba y salía. Tú eres propiedad del Señor. Pero lo primero, antes de ser rodeado y protegido por su ejército celestial tan poderoso, es que tienes que cerrar las puertas y sacar de tu vida todo lo que le pertenece al reino de las tinieblas. Dice que debemos quitar de nosotros. No dice que Dios nos lo va a quitar. Nuestra parte es orar a Él para que nos dé la fuerza para dejarlo. Señor, ayúdame a no criticar. Créame, por un momento, por un alrededor de 2 años, cuando yo me convertí, yo me volví prácticamente una ermitaña. ¿Por qué? Porque yo no quería gente cerca de mí, porque no podía controlar la lengua. Y yo decía: Señor, yo tengo que aprender a callar. Y yo veía a las vecinas cuando venía para mi casa y me mandaba y pegaba el candado, porque no tenía el dominio cuando ella venía a hablarme mal de alguien, de frenarle. Y esas cosas impedían una vida de victoria. Porque es que Dios quiere protegerte. Yo quiero que tú entiendas esto. Hay personas que le están diciendo a Dios: pero ¿por qué, Señor, tú tienes poder y estos demonios atacándome? Dios quiere protegerte bajo sus alas, como la gallina junta sus polluelos. Trabaja en las puertas que tienes abiertas y comienza a cerrarla, y tú vas a ver quién es Dios protegiendo a alguien, quién es Dios cubriendo a alguien, quién es Dios defendiendo a alguien, porque Dios quiere darte una vida de victoria. Que Dios te bendiga. Yo voy a estar haciendo una oración por ti. En los próximos videos estaremos tratando los siguientes pasos, y quiero que hayas anotado esos 3 pasos. Primer paso: recibir a Cristo. Segundo paso: orar y ayunar para mantenerte alejado del pecado. Y tercer paso: ubica las puertas. Ve a la Escritura y mira a ver qué carácter, qué conducta Él está pidiendo de mí para Él arroparme. Porque Dios protege lo suyo, pero los suyos no pueden tener nada del enemigo dentro. Por eso Acán hubo que echarlo fuera y matarlo, porque él había traído algo del anatema y lo había escondido dentro de su casa. Hay que sacar de nuestra casa, de nuestra vida espiritual, todo lo que le pertenezca al reino de las tinieblas. Chisme, para afuera. Contienda, para afuera. Malas palabras, para afuera. Pecados sexuales, para afuera. Pornografía, que tienes problemas con el celular, que estás viendo cosas que no debes ver. Pídele ayuda a Dios y toma autocontrol y di: basta, yo voy a ver la gloria de Dios y voy a ser libre, porque Él te hará libre. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo presento cada vida que está atada en esta hora y proclamo en el nombre poderoso de Jesús la palabra de liberación. Yo siento a Dios muy fuerte, y yo sé que hay gente que está siendo libre en esta hora, y yo sé que hay gente que corrió a tomar notas y que han determinado: mi vida va a cambiar, pero va a cambiar de verdad. Aleluya. Y yo desato esa palabra sobre ti en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga.